Hace algunos meses, hermanos, en nuestro estudio matutino del libro de Lucas, el pastor Sergio nos estuvo enseñando cuáles son algunas de las marcas o de las características de un verdadero arrepentimiento. Aprendimos primeramente que para que un arrepentimiento sea verdadero tiene que haber una convicción de pecado. Es decir, que nosotros veamos nuestro pecado por lo que realmente es, una ofensa a un Dios santo. Debe haber también una contrición de pecado. Esto significa que debemos sentirnos profundamente mal por nuestro pecado. Debemos compungirnos, que nuestro pecado nos pese. Debe también haber una contrición por el pecado. Esto no solo por las consecuencias, sino por haber ofendido a nuestro Dios. También aprendimos que un verdadero arrepentimiento trae consigo la confesión del pecado. Eso significa que no guardamos nuestro pecado, que no tratamos de cubrirlo, que no tratamos de ignorarlo ni pasarlo por alto, sino que venimos delante del Señor y lo confesamos. También un verdadero arrepentimiento nos lleva a un clamor por perdón, a clamar al Señor por misericordia, así como David clamó al Señor, así como el ladrón en la cruz clamó al Señor también. Y por último, un verdadero arrepentimiento nos lleva a un cambio de conducta. Significa que no solo se queda en palabras, no solo es algo que digo, sino que es una decisión que yo tomo de cambiar mi camino, de cambiar mis acciones, de abandonar el pecado, de dejarlo atrás para agradar solamente al Señor. Esas son algunas características de un verdadero arrepentimiento. Pero el día de hoy vamos a ver algunas características de un falso arrepentimiento. Y lo vamos a estar viendo en la vida del rey Saúl. En la vida del rey Saúl. Vamos entonces a 1 Samuel capítulo 15 y vamos a leer ahorita los versículos 24 al 35. Dice así la palabra de Dios. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel: traedme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente, y dijo Agag: ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabaa de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Las últimas 2 semanas, hermanos, hemos estado viendo el triste caso de Saúl, quien el Señor le había investido como el rey de Israel, un rey que tenía el favor de Dios, un rey que recibía todo lo necesario para poder gobernar bien, pero él desobedece la palabra del Señor cuando él le manda a que destruyera completamente a los amalecitas y que no dejara, que no perdonara nada, que matara los bienes, las mujeres, los niños, los hombres, el rey, todo. Pero Saúl desobedece y decide perdonar la vida del rey y decide también tomar lo mejor de los despojos, lo mejor de los animales, del ganado. Y cuando Saúl es confrontado por Samuel, este no acepta la reprensión de Samuel, sino que se excusa, se justifica, le echa la culpa al pueblo, por lo cual Dios lo desecha como rey. El día de hoy entonces vamos a ver la tercera parte de esta conversación, de esta reprensión que Samuel le hace a Saúl en el capítulo 15, en donde Saúl
hace una confesión de pecado que podría a primas o primeras verse como una confesión genuina o como un genuino arrepentimiento. Pero lo que vamos a ver es que era todo lo contrario. Era un arrepentimiento falso. Y vamos a ver algunas de las características y consecuencias de un falso arrepentimiento, hermanos, con el propósito principal de que nosotros nos podamos examinar a nosotros mismos. Lo que vemos en la vida de Saúl no es solo un cuento, no es solo una historia o una oportunidad para juzgar a alguien, sino que es una oportunidad para examinarnos a nosotros y ver cómo estamos delante del Señor en cuanto a este aspecto del arrepentimiento. Vemos entonces primeramente que un arrepentimiento falso a veces puede ser aparentemente genuino. Dice el versículo 24, entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Hasta este punto podríamos pensar, hermanos, que estas son las palabras correctas. Si solo leyéramos esta parte o si el texto terminara aquí, podríamos pensar que Saúl finalmente aceptó su culpa. Como decimos en el folclore hondureño, que a Saúl finalmente le cayó el 20, de que había pecado, de que había ofendido al Señor. Y podríamos pensar que aquí lo está aceptando, porque primeramente dice que él acepta su pecado, y ese es el primer paso, ¿no? Aceptar el pecado. A veces nosotros no queremos ni siquiera aceptar nuestro pecado. Cuando somos arrepentidos, muchas veces el orgullo no nos deja ver que realmente hemos pecado y empezamos a intentar justificar nuestros actos para no aceptarlo tal como Saúl lo había venido haciendo. Pero aquí finalmente él dice: he pecado. Y no solo eso, sino que también menciona cómo pecó. Dice: he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. En otras palabras está diciendo: he desobedecido, no hice conforme a lo que Dios me dijo que hiciera. Y esta aparentemente sigue siendo una buena señal, porque no solo está confesando su pecado, sino que también está diciendo cuál fue su pecado. Y esto parece bueno porque en el versículo 20, si ustedes recuerdan la semana pasada, más bien él dice que más bien él obedeció la voz del Señor, que más bien le hizo un favor al Señor, no estaba aceptando su pecado. Hermanos, si es que nosotros muchas veces pedimos perdón para salir del paso, para que no nos sigan reclamando, para que no nos sigan regañando, para, según nosotros, estar en paz con todas las personas. Pero orgullosamente pedimos perdón en ese momento, aunque realmente no estamos aceptando nuestra culpa. Solo es para que nos dejen de molestar. O a veces yo recuerdo también de niño, a veces mis papás me regañaban y yo no sabía por qué me estaban regañando. Y me decían, yo le decía: sí, papá, lo siento. Y mi papá me preguntaba: ¿pero sabes por qué te estoy regañando? No tengo idea. No tengo idea, pero lo siento. O sea, genuinamente no sabía por qué me estaban regañando. Pero en el caso de Saúl, él estaba muy consciente de lo que hizo y lo reconoce aparentemente. Pero entonces, ¿cuál es el problema? ¿No es este lo que Dios quiere? Que confesemos nuestro pecado y que aceptemos en qué estamos pecando. ¿Por qué digo entonces que Saúl está aceptando su culpa a medias? Pues porque lo que vemos en la siguiente parte de este primer versículo es que él pone excusas. Empieza a poner excusas y empieza a echarle la culpa a los demás. Dice: porque temí al pueblo y consentí la voz de ellos. O sea que Saúl se niega a tomar responsabilidad de las decisiones que él mismo había tomado y empieza a echarle la culpa al pueblo, que ellos le hicieron hacerlo. ¿Por qué entonces el arrepentimiento de Saúl no fue genuino? Porque fue acompañado con excusas, porque fue acompañado con un culpable externo a él. Muchas veces nosotros también lo hacemos. Buscamos excusas, buscamos culpables con tal de que el culpable no sea yo. Culpamos las circunstancias. Señor, es que tuve que cometer fraude en mi empresa porque no llegaba al fin de mes. No sabía cómo pagar la renta, entonces vi esa oportunidad y por eso lo hice. Señor, es que le grité a mi esposa porque ella me gritó primero. Y así, hermanos, nos llenamos de excusas y buscamos a quién culpar
antes de tomar la responsabilidad nosotros mismos de nuestros actos. Pero es interesante que Saúl no estaba mintiendo. O sea, sí era una excusa que el pueblo lo había hecho hacer esto o que temió al pueblo, pero él no estaba mintiendo. Él realmente, genuinamente, él temía al pueblo. Y es que Saúl era un rey con un carácter débil. Era un rey que pensaba más en lo que las personas dirían, que quería congraciarse con las personas. Entonces temió al pueblo. Ellos le dijeron, no matemos a Agag. Ellos le dijeron, tomemos lo mejor de los despojos. Y él dijo, ok, eso es lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque temió al pueblo. Saúl genuinamente temió al pueblo antes que a Dios. Y esta fue la razón por la que Saúl una y otra vez pecó contra el Señor. En vez de ser un rey con autoridad, en vez de ser un rey que transmitiera la palabra de Dios, que corrigiera el pecado de su pueblo cuando pecaran, o que los reprendiera cuando ellos querían que él pecara, él cayó en todo lo que el pueblo le decía, porque le temió a él, le temió al pueblo antes que temerle a Dios. Hermanos, si es que un líder que reprende el pecado no siempre será el más popular. Un líder que llama lo malo malo no siempre va a ser bien aceptado, especialmente en el ámbito social, pero también dentro de la iglesia. Y Saúl lo que temía era perder esa popularidad con la gente, si él reprendía el pecado de ellos. Un autor decía, el hombre más peligroso para el reino de las tinieblas es el que teme solo a Dios, pero el hombre más peligroso para el avance del reino de la luz es aquel que comparte ese temor por otras cosas o por otras personas. Y este era Saúl. Saúl no temía a Dios, Saúl temía a las personas. Entonces el arrepentimiento de Saúl es probado falso por su mención al pueblo, porque muestra que él no aceptó su error, que él no aceptó que él había fallado. Saúl argumentó que fueron las circunstancias lo que lo llevaron a pecar y no pudo ver que el verdadero problema estaba dentro de su corazón, que él tenía un corazón idólatra, un corazón rebelde a Dios, un corazón que no quería agradar a Dios, sino que buscaba la aprobación de otros. Le dice en el versículo 24, en la segunda parte, perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Finalmente entonces Saúl está pidiendo perdón y podemos decir por fin está pidiendo perdón. Pero el problema, hermanos, es que Saúl en ningún momento está lidiando con el problema de su pecado. ¿Cómo sabemos esto? Porque en el 25 le dice, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. ¿Pero qué tiene de malo esto? ¿Qué tiene de malo que Saúl quiera regresar a adorar a Jehová? Primero reconoce su pecado, después pide perdón y ahora quiere ir a adorar. ¿Qué tiene de malo esto? Que realmente él no quería ir a adorar al Señor. ¿Por qué? Porque le dice a Samuel que regrese con él para que adore a Jehová. ¿Por qué quería Saúl que Samuel regresara con él? Porque quería quedar bien delante de la gente. Quería que las personas pensaran que no había pasado nada. Saúl quería que todo volviera a la normalidad y le pide a Samuel, quien era la mayor autoridad espiritual de la nación, que regrese con él para que las personas piensen que él tenía el respaldo de Samuel. Si la gente veían a Samuel adorando con Saúl, iban a pensar, todo está bien. Si el profeta Samuel está adorando junto al rey, todo está bien. Esto es lo que le interesaba a Saúl. Saúl solo veía por él mismo, veía por sus propios intereses, pero él realmente no quería adorar a Dios. ¿Por qué? Porque no vemos aquí una verdadera contrición por el pecado. En ninguna parte del texto se menciona que Saúl se dolió por su pecado, que le había pesado ofender al Señor, porque entonces su confesión hubiese sido muy diferente, ¿no? Hubiera dicho, perdona pues ahora mi pecado, Samuel, ¿qué puedo hacer? He ofendido al Señor, he desobedecido su mandato, ¿qué puedo hacer? Ora por mí al Señor para que Él me perdone.
dime qué puedo hacer para restituir el mal, pero no fue ese el caso. Saúl solo quería que todas las cosas volvieran a la normalidad porque quería quedar bien con las personas, que lo siguieran viendo como un buen rey. En lugar de lidiar con el problema profundo de su corazón, que era la rebelión contra Dios, Saúl pensó que de pronto una acción, una palabra de Samuel podía cambiarlo todo. Pero el hecho de que Samuel le acompañara de regreso no cambiaría de ninguna manera la rebeldía del corazón de Saúl. Saúl quería de alguna manera también evitar las consecuencias de su pecado. Pero, hermanos, el pecado siempre va a traer consigo consecuencias. Y un falso arrepentimiento siempre va a traer consecuencias porque ese pecado del cual pensamos que estamos confesando no ha sido perdonado. No hemos sido limpiados de ese pecado, por lo cual siempre va a traer consecuencias. Dice el versículo 26, Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo mejor que tú. Vemos primeramente entonces que Saúl pierde el favor de Dios. Gracias, hermano. Saúl pierde el favor de Dios. La respuesta de Samuel aquí es categórica. Le dice: no volveré contigo. En otras palabras, Samuel está diciendo: Saúl, no cuentes conmigo. No cuentes conmigo. Tú quieres ir a adorar a Dios después de haber pecado. No te quieres arrepentir de tus pecados. Yo no puedo tener parte con eso. No cuentes conmigo. Y porque Samuel amaba a Saúl, lo sabemos porque Samuel estuvo orando toda la noche por Saúl antes de reprenderlo, y vemos también en el último versículo de este capítulo que Samuel lloraba a Saúl. Entonces, por ese amor que le tenía, Saúl no estaba dispuesto a alcahuetear el pecado. Samuel no estaba dispuesto a alcahuetear el pecado de Saúl, a encubrirlo. El deseo genuino de Samuel era el arrepentimiento de Saúl. Era que Saúl pudiera ver su pecado y pudiera ser restaurado delante de Dios. Pero porque Saúl había desechado la palabra de Dios, el Señor le había desechado para que ya no reinara sobre Israel. Y es que si Saúl había llegado al trono, hermanos, había sido porque Dios lo había puesto, porque es Dios quien pone y quita reyes. El Señor había dado el favor a Saúl, le había dado todo lo necesario, pero así como Dios lo había puesto en el trono, así también él era el que tenía la autoridad de quitarlo de ese trono, de quitarle su reino. Entonces, cuando Samuel se da la vuelta para irse, después de haber pronunciado el juicio sobre Saúl, dice el versículo 27, que Saúl se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Una mejor traducción para punta es borde. Borde, el manto es pues la ropa que llevaban en aquel tiempo. Entonces dice que Saúl se asió o agarró el borde, algunos piensan que fue del cuello de una manera violenta, y lo hizo con tanta fuerza que lo rasgó el manto. Y es que este era Saúl, era una persona impulsiva, violenta. Esto muestra el tipo de líder que Saúl era. Era manipulador, abusivo con su poder, lastimaba a los que estaban en su camino con tal de lograr lo que él quería, con tal de que le temieran y de alguna manera sentir que tenía autoridad y que podía controlar a las personas. Pero él no sabía que él no estaba en control, sino que Dios lo estaba. Él estaba en las manos de Dios y va a aprender esta lección de parte de Samuel. Después de que Saúl rasga el manto de Samuel, le dice en el versículo 28, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Saúl aparentemente no había reaccionado al veredicto de desestimación de parte de Dios. Es casi como que si no quería escucharlo o como que no lo entendía. De modo que Dios orquesta aquí una imagen que Saúl iba a ser imposible que no entendiera. Saúl estaba tratando de aferrarse a Samuel, pero Dios se asegura de que la tela se rompa en la mano de Saúl,
para que éste comprenda por medio de esta ilustración que así también estaba por suceder con el reino que hasta el momento él presidía. Tan inútil como era el trono de túnica rasgado en la mano de Saúl, así también iba a ser ahora su reino sin el favor de Dios. Ahora gobernaría contra Dios y no para él. Así como el manto se rompió porque Saúl se aferró a él con fuerza, así el haberse aferrado a su orgullo, a su obstinación, le costaría que el reino también le iba a ser arrebatado y le iba a ser dado, le dice Samuel a Saúl, a uno que es mejor que tú, que era David. Y esto para Saúl tuvo que haber sido un gran golpe, porque a estas alturas Saúl se creía el mejor. Él creía que él era el mejor para esa posición, que no podía haber un mejor rey que él. Pero el Señor le dice, yo voy a poner uno mejor que tú. ¿Por qué era mejor David? Porque la Biblia lo describe como un hombre conforme al corazón de Dios. Porque era un hombre que aunque era pecador, amaba a Dios. Porque era un verdadero adorador, no como lo era Saúl, que buscaba sus propósitos y su propio bien. Entonces, la consecuencia del falso arrepentimiento de Saúl, de su pecado, fue que el Señor le quitó el reino para entregarlo a alguien mejor, y este castigo era seguro. O sea que no había vuelta atrás. Le dice en el versículo 29, además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. De pronto Saúl pensaba que podía arreglar las cosas de alguna manera. De pronto pensó que el pecado que había cometido no era tan grave y que Dios podría cambiar de opinión, que tal vez esta no era una amenaza final, pero Samuel está diciendo, esto es definitivo. Dios te quitará el reino y no hay nada que puedas hacer al respecto. Samuel le dice a Saúl, el que es la gloria de Israel no mentirá. Y aquí se está refiriendo al Señor en esta designación única para Dios que solo se utiliza aquí en toda la Escritura. El que es la gloria de Israel, que enfatiza la naturaleza eterna, el poder, la majestad, la inmutabilidad de Dios. Esto le recuerda a Saúl que el Señor ha determinado un propósito y que va a ser fuerte en su voluntad y que no habría ningún cambio en su decisión. Era importante también que Saúl escuchara que Dios era la gloria de Israel, porque su orgullo lo había llevado a envanecerse de tal manera que a este punto posiblemente él pensaba que él era la gloria de Israel, que por lo que había logrado, lo que había conseguido, entonces él era la gloria de Israel. Pero Samuel está diciendo aquí que tú no tienes autoridad, Dios la tiene, tú no mandas, Dios manda, porque él es la gloria de Israel y no tú. Dios ya había decidido que Saúl no sería más el rey de Israel y no cambiaría su decisión. Y es que en este pasaje, hermanos, vemos esta decisión firme del Señor, pero en otros lugares del Antiguo Testamento vemos que Dios aparentemente cambia de decisión. Aparentemente cambia de decisión. ¿Cómo podemos explicar entonces los demás pasajes, incluyendo el capítulo 15 de Samuel, donde en 2 ocasiones dice que Dios se arrepintió, con el hecho de que dice aquí en este pasaje que Dios no es hombre para que se arrepienta? Pues la semana pasada el pastor Sergio dio una muy buena y clara explicación al respecto. Pero solo como un recordatorio, hermanos, partiendo de la esencia del carácter de Dios, podemos afirmar que su determinación por castigar el pecado y recompensar la obediencia nunca cambia. Eso nunca cambia. Estas son afirmaciones absolutas que vemos a lo largo de todas las Escrituras. Pero esto no significa que todas las promesas de Dios y que todas sus advertencias de juicio son incondicionales. Hay algunas que son condicionales. Y esto lo podemos ver claramente en Jeremías 18, 7 al 10. Jeremías 18, 7 al 10 dice: en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convierten de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar.
Pero si hiciese lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Vemos aquí entonces que hay advertencias y promesas de Dios que son condicionales. Por lo que cuando nosotros pensamos, hermanos, o aparentemente Dios no está cumpliendo una promesa o no está ejecutando un juicio que Él advirtió, no fue porque Dios cambió de opinión, sino que fue porque un hombre o una nación cambiaron de opinión. El carácter de Dios no cambia, el carácter del hombre sí cambia. La mente de Dios no cambia, la mente del hombre sí. Claro que hay promesas que son incondicionales, independientemente de la respuesta del hombre. Por ejemplo, los pactos que Dios hizo con Noé, con Abraham, con Jacob, con Isaac, con David, el nuevo pacto, las promesas de un nuevo cielo y nueva tierra. Esas son promesas que se basan únicamente en la inmutabilidad y la gracia de Dios. Pero hay promesas que dependen de la respuesta del hombre. Un ejemplo de esto es la ciudad de Nínive, una ciudad que se arrepiente de sus pecados. Lo podemos ver ahí en Jonás 3:10, que dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Entonces, el que se arrepintió aquí no significa que Dios cambió de opinión, porque el juicio en contra de Nínive ya estaba establecido. Si ellos no se arrepentían, entonces Dios los iba a juzgar. Dios iba a enviar su juicio. Pero ¿por qué al final no envió su juicio? Porque ¿quién cambió? Cambió Nínive, no cambió Dios. La mente de Dios no cambió en ningún momento. Quien cambió fue Nínive. Y por eso ellos no recibieron el juicio que Dios ya había decretado sobre esa nación. Entonces lo que vemos en el caso de Saúl es que él cambió. No fue Dios quien cambió. Dios le quitó el reino a Saúl y no iba a cambiar de opinión a causa del pecado, de la rebelión de Saúl. Pero esto también ya estaba determinado por Dios, porque su voluntad era que fuera David, el rey de Israel, de cuya descendencia saldría el Rey eterno, nuestro Señor Jesucristo. Pero también un falso arrepentimiento revela lo que hay realmente dentro del corazón de una persona. Dice el versículo 30, y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl. Vemos entonces que esta es la segunda vez que Saúl confiesa su pecado. Pero es increíble, hermanos, que después de todo lo que Samuel le ha dicho a Saúl, después de toda la reprensión, después de toda la pronunciación del juicio de Dios, que todavía Saúl no reconozca contra quién ha pecado. Él no dice: he pecado contra Dios. Él solo dice: yo he pecado. Yo he pecado, eso es todo lo que dice. Pero no porque está compungido por su pecado, no porque se duele por su pecado, sino como una manera de callar a Samuel. Sí, Samuel, mira, tenés razón, yo pequé, pero regresa conmigo y hónrame delante de los hombres. Quería salir del paso. Es muy diferente a la confesión de pecado que hace David. En el texto que estuvimos cantando y que nuestro hermano Donaldo también leyó. Pero quiero que vayamos a ese texto en Salmo 51, porque quiero que veamos algunos aspectos de la confesión de David. Un hombre que genuinamente estaba arrepentido delante del Señor. En el versículo 2 le dice al Señor: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Entonces David empieza reconociendo su pecado. Dice: yo reconozco que he pecado, el pecado está delante de mí. Y en el 4 dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Aquí está reconociendo David delante de quién había pecado. Había pecado delante del Señor, contrario a lo que hace Saúl. Saúl solamente dice: sí, yo he pecado, pero regresa conmigo.
Pero David le dice, Señor, contra ti he pecado. Y es que, hermanos, al final, cuando nosotros pecamos, pecamos principalmente en contra del Señor. Pecamos en contra de la santidad de Dios porque no estamos considerando que Él es un Dios santo. Y aquí David está considerando la santidad de Dios. Le dice más adelante, en el versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Después entonces de que David reconoce su pecado, reconoce contra quién ha pecado, le pide al Señor que lo limpie. Le pide al Señor que no quiere albergar más pecado, que no quiere pecar más contra Él, que lo limpie de su maldad. No vemos eso en la vida de Saúl. Saúl en ningún momento pide perdón al Señor, en ningún momento quiere ser limpiado de su pecado a causa de su orgullo. ¿Qué fue lo que llevó a David entonces a reconocer su pecado de esta manera? La humildad delante del Señor. Pero el falso arrepentimiento de Saúl reveló lo que realmente había dentro de él. Primeramente, egoísmo y orgullo. Egoísmo y orgullo. Saúl hace aquí dos peticiones que en el hebreo son más como mandamientos. Primero le dice a Samuel que lo honrara delante de los hombres. Todavía está enfocado en sí mismo. Solo quería su propio bien. Saúl era su propio Dios. A Saúl no le importaba más que quedar bien con los hombres. Su orgullo lo llevaba a querer guardar una imagen, que las personas lo siguieran reverenciando, pero nunca le importó quedar bien con Dios. Él vivía por el qué dirán los demás. Saúl quería ser honrado por los ancianos y los hombres de Israel. Querían que estos le mostraran respeto, que le mostraran estima, que se sometieran a él, que lo reverenciaran, que lo veneraran, que lo exaltaran, que llenaran su ego. Pero para esto sabía que necesitaba primeramente la aprobación de Samuel. Si Samuel lo honraba delante del pueblo, todos lo iban a honrar. Todos iban a seguir el ejemplo de Samuel. Lo segundo que Saúl le pidió a Samuel, mostró también su hipocresía. Le dice en el versículo 29, la segunda parte, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Como ya habíamos visto, hermanos, lo menos que Saúl quería era adorar a Dios. En toda la reprensión que Samuel le ha hecho, Saúl no muestra nada que nos lleve a pensar que él tenía ni siquiera un poco de estima por Dios, que él sentía que había ofendido a Dios o que él realmente tenía un corazón de adorador. Todo lo contrario. Pero su intención verdadera la da a conocer al principio del versículo. Él quería que lo honraran a él. No quería él adorar a Dios. Quería él ser honrado por el pueblo, pero él está poniendo una cara delante de Samuel solo para convencerlo que regrese con él y que haga lo que le está pidiendo. Todo para su conveniencia. Y de pronto no era mentira que Saúl iba a ir a adorar a Dios. Yo creo que era verdad, no estaba mintiendo. Él genuinamente iba a ir a adorar a Dios, lo que hace esto mucho peor. Mucho peor. ¿Por qué, hermanos? Porque Saúl no se había arrepentido de su pecado y aún así pensaba que era digno de presentarse delante de la presencia del Señor y hacer sacrificios, aún albergando su pecado, aún con rebelión en su corazón. Claramente Saúl no tenía un concepto claro de quién era Dios, que es un Dios 3 veces santo, que no va a aceptar un sacrificio manchado de pecado, manchado de rebeldía, manchado de orgullo. El Salmo 24, 3 al 4 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Saúl aparentemente no sabía que tenía que tener un corazón puro para poder acercarse a la presencia del Señor. Además de esto, Samuel también ya le había dicho en los versículos anteriores, en el 22, le dice: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová.
Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Pero eso no importaba porque Saúl estaba desestimando la palabra del Señor. Aún después de que Samuel le dijo esto, él decidió que iba a ir a adorar a Dios para que las personas lo vieran adorando y lo aprobaran por esa falsa adoración que le estaba haciendo al Señor. Hermanos, nosotros también a veces queremos presentarnos delante del Señor, queremos servirle, pero estamos albergando resentimiento. Seguimos abrazando el pecado, no queremos confesarlo, no queremos arrepentirnos. Y aún así pensamos que podemos venir delante del Señor, aún así pensamos que podemos presentar nuestros sacrificios por medio del servicio, por medio de la alabanza congregacional a Dios sin haber confesado antes nuestros pecados. A veces incluso creemos que podemos tomar la cena del Señor albergando pecado en nuestro corazón. Y esto fue lo que hizo Saúl. A Saúl no le importó, porque no consideró la santidad de Dios, que él no puede tener comunión con el pecado a menos que éste sea confesado. No sé si de alguna manera Saúl pensaba que adorándolo iba a cambiar la decisión de Dios de quitarle su reino, pero Samuel ya había sido claro al decirle que Dios no se arrepentiría de su decisión. Su adoración estaba manchada de hipocresía, de orgullo, porque no quiso someterse a la reprensión del Señor. Y esto lo sabemos por cómo vivió su reinado. De aquí en adelante, Saúl sigue siendo rey, pero su reino va en picada por su pecado, porque nunca se quiso arrepentir. Saúl nunca buscó un verdadero cambio. ¿Por qué? Porque su arrepentimiento no era genuino, era falso. Y ese es el último punto que veremos esta tarde. Un falso arrepentimiento no busca un verdadero cambio. Versículos 32 y 33. Después dijo Samuel: traedme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente. Y dijo Agag: ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Y es que, hermanos, una persona que está realmente arrepentida, una persona que se ha dolido por su pecado y lo confiesa al Señor, busca cambiar. No quiere quedarse en lo mismo. Busca cómo tener una restauración. Busca hermanos que le puedan ayudar a ser restaurado y a abandonar ese pecado. Se duele por su pecado y no quiere seguir igual. David, después de su pecado, lo confesó al Señor y no siguió igual. Claro que siguió siendo pecador, pero él se apartó de ese pecado porque su confesión fue genuina. Pero en el caso de Saúl, él no quiso enmendar su error. Él tuvo una oportunidad de hacerlo. Él tuvo una oportunidad cuando fue a adorar al Señor. De pronto pudo haber dicho: quiero adorar al Señor como es correcto. Me voy a arrepentir antes de hacerlo, pero no lo hizo. Después de que recibió la reprensión de Samuel, fue a adorar falsamente al Señor, una adoración que el Señor no recibió, una adoración que más bien fue repugnante delante de los ojos de Dios. Pero un arrepentimiento genuino también lo hubiera llevado a enmendar su error. ¿Cuál fue su error? Dejar vivo al rey de Amalec, Agag. Si él hubiera dicho: Señor, he pecado contra ti, perdóname, voy a restituir mi error, tráiganme a Agag, porque voy a hacer con él lo que tuve que haber hecho desde el principio, que es matarlo. Pero no fue ese el caso, no fue ese el caso. Saúl seguía pensando que él no había hecho nada malo. Seguía pensando que hizo bien al dejar vivo a Agag. Y a veces nosotros también, hermanos, el orgullo nos lleva a pensar de esta manera. Cuando estamos empecinados en justificar nuestro pecado, cuando no queremos dar nuestro brazo a torcer, aun cuando ya han habido varios hermanos que se nos han acercado y nos han reprendido por nuestro pecado, pero seguimos pensando que no hemos hecho nada malo. Seguimos pensando que estamos bien, que son ellos los que están equivocados. Y esa actitud nos impide arrepentirnos de nuestro pecado y restablecer nuestra comunión con Dios y restituir cualquier ofensa que hayamos hecho a Dios o a otra persona, tal como sucedió con Saúl.
Entonces, como Saúl no quiso enmendar su error, Samuel tuvo que hacer lo que Saúl tenía que haber hecho como rey de Israel, que fue matar a Agag. Y es que, hermanos, Samuel no buscaba la aprobación de los hombres. A él no le importaba lo que los hombres dijeran. Él buscaba la aprobación del Señor. Y si el Señor había dicho, Agag va a morir, y Saúl no lo hizo, entonces Samuel lo iba a hacer. Entonces Samuel manda a llamar al rey Agag, y este viene alegremente diciendo, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. En otras palabras, Agag dijo, ya me salvé, ya esto ya no me van a matar, ¿verdad? Ya pasó mucho tiempo, Saúl es mi alero, entonces aquí ya no hay más que hacer, ¿verdad? Ya salvé mi vida. Pero estaba muy equivocado, porque en la escena había un hombre que sí iba a obedecer al Señor, un hombre piadoso, temeroso del Señor. Agag estaba feliz porque pasó un tiempo sin consecuencias por su pecado. Pero hermanos, el silencio de Dios en tu vida mientras pecas no es una señal de aprobación. Es una muestra de su gracia y su paciencia esperando que te arrepientas y confieses tus pecados. Es su gracia diciendo, arrepiéntete antes de que sea muy tarde. Agag también tuvo tiempo de arrepentirse. Agag era un sanguinario. Samuel le dice que mataba a los niños y a las mujeres. Y tuvo tiempo de arrepentirse, pero no lo hizo. Por lo que vino Samuel y lo hizo pedazos, literalmente. Lo hizo pedazos. Lo mató y lo cortó en pedazos. Samuel debía asegurarse que hasta lo último de los amalecitas fuera destruido. Hermanos, si es que si hay algo a lo que los amalecitas representan en las Escrituras, es al pecado. Es al pecado. Y aquí vemos la importancia y la urgencia de Samuel de destruir hasta lo último de Amalec, o lo más importante de Amalec, que era su rey. Así también de urgente es para nosotros que nosotros matemos nuestro pecado, que lo mortifiquemos, que nos deshagamos de él, que desechemos el pecado por lo nocivo que puede ser. Los amalecitas eran un pueblo nocivo y el pecado igual lo es en nuestra vida. Así como Samuel no tuvo piedad del rey Agag y lo hizo pedazos, nosotros también debemos sin piedad deshacernos de nuestro pecado. Y así también como el Señor no destruyó directamente a los amalecitas, sino que le dio la responsabilidad a los israelitas que lo hicieran, pero les dio todo lo necesario para hacerlo. Así tampoco el Señor va directamente a destruir el pecado en nuestra vida, hermanos. Lo destruimos nosotros con las armas que el Señor nos da, con la fuerza del Señor y con su ayuda. Vemos también que alguien que manifiesta un arrepentimiento falso no le interesa la restauración, no le interesa ser restaurado de su pecado porque no siente que ha pecado, porque siente que está bien. Dice el versículo 34, y se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabaa de Saúl, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida, y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey. Saúl lo que hace entonces es que se cierra las puertas con Samuel. Samuel ya no iba a ser aquel líder espiritual que estaba al lado de Saúl, aconsejándole, guiándole para que gobernara bien. No porque Samuel iba a morir pronto, o no porque se iba a ir a vivir a otro lugar, sino porque Samuel ahora iba a estar designado a guiar y a ayudar al que verdaderamente iba a ser rey, que era David. Porque Saúl ya había sido desechado. No tampoco porque Samuel no amara a Saúl. Ya establecimos que lo amaba. Pero Samuel mostraba ese amor porque dice que lloraba por Saúl. Lloraba por Saúl. Lloraba porque sabía que Saúl ya no tenía salida. Que Saúl ya había sido desechado. Como vemos en Romanos 1:28 que dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y esto fue lo que el Señor hizo con Saúl. Y por eso Samuel le lloraba.
porque ya no había oportunidad para Saúl. Y aquí, hermanos, podemos ver este carácter amoroso y misericordioso de Samuel. Samuel era un líder que amaba a las personas, que no se rendía, que seguía ahí, que reprendía, que amonestaba, que exhortaba cuando era necesario, aun cuando las personas no le correspondieran. Aun cuando la gente le diera la espalda, le seguía amando y se dolía por ellos, por su rebeldía y su dureza, así como lo hizo con Saúl. Aunque no volvió a hablar con él en toda su vida, sí se dolía por él, por su pecado. Y a veces nosotros, hermanos, tenemos gente así en nuestra vida. Gente que nos ama, gente que nos cuida, gente que señala nuestro pecado. Pero muchas veces por la dureza de nuestro corazón, por nuestra rebeldía, lo que hacemos es que les apartamos. Les apartamos no porque ellos quieren, sino porque nosotros no queremos que nos estén señalando el pecado, sin tener en cuenta que le estamos haciendo daño a esa persona que tanto nos ha amado, que tanto ha invertido en nosotros. La falta de arrepentimiento es primeramente una ofensa en contra del Señor, porque dice el final del versículo 35 que el Señor se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Eso significa que a Dios le dolía, le pesaba haber puesto a Saúl como rey por la rebeldía que mostraba a Saúl. Hermanos, nosotros podemos hacer que Dios se duela por nuestro pecado, por nuestra rebeldía. Dios se duele de nuestra rebeldía. Dios no es indiferente a nuestro pecado. No fue indiferente al pecado de Saúl. Aunque lo desechó, se seguía doliendo de su pecado. Pero también nuestro pecado puede causar mucho dolor a las personas que nos aman, a las personas que nos cuidan, a la iglesia en general. Personas que nos quieren ver bien, que están interesados en que podamos tener una verdadera comunión con el Señor. Hermano, el reto hoy y el ánimo es que podamos examinar nuestros corazones. Pídele al Señor que te muestre si no te has querido arrepentir de algún pecado, o si te has arrepentido falsamente de algún pecado, tal vez por quedar bien con otros, o por aplacar tu conciencia porque ya pediste perdón. Pero si no te apartaste de ese pecado, o si tus motivaciones no eran las correctas, entonces tienes que pedirle perdón al Señor por no querer arrepentirte genuinamente. Y esta historia, hermanos, no nos debe llevar a pensar qué bárbaro ese Saúl, qué orgulloso era Saúl. Porque si pensamos así, hermanos, somos igual de orgullosos. Este tipo de historias nos deben llevar a temblar delante del Señor para que no caigamos en lo mismo, para que no caigamos en el mismo orgullo, para que no caigamos en la misma altivez, la misma hipocresía, para que no caigamos en un falso arrepentimiento y que cuando pequemos podamos venir delante del Señor y que Él nos dé la convicción, así como se la dio a David, de decir: Señor, contra ti solo he pecado, límpiame de mi maldad, crea en mí un corazón nuevo y un espíritu recto dentro de mí. Esta debe ser la actitud cada vez que nosotros pecamos. Y que esa sea la actitud hoy también que tomamos la cena del Señor, hermanos. Oremos. Padre, damos gracias, Señor, por tu palabra, por la reprensión que encontramos en este texto. Señor, no estamos exentos de ser como Saúl. Líbranos, Señor, de esa actitud. Ayúdanos a temblar ante tu palabra, a temblar ante ti que eres 3 veces santo, Señor. Guárdanos, Padre, de pecar contra ti. Y si lo hacemos, Señor, que podamos confiar en tus promesas, en tu palabra que dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Nos aferramos a tu palabra, Señor. Santifícanos cada día más para ser como tú. En el nombre de Jesús. Amén.